Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas a todos, traders. Hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias. Soy Oliver y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bueno, vemos que hay una tendencia bajista, entramos en la opción put y vamos a esperar el tiempo que queda aquí. De mientras, chicos, no olvidéis que en descripción a este vídeo podéis encontrar los enlaces a la plataforma Pocket Option donde estamos trabajando y además un código promocional que podéis utilizar al hacer el depósito. Además de esto, podéis encontrar un enlace invitación a un grupo en Telegram donde podéis aprender trading y demás. No solamente con opciones binarias, no está limitado a esto, que es un conocimiento universal que puedes utilizar para el trading de acciones y todo tipo de lo que os interesa, porque es un conocimiento y son los términos muy habituales y cualquier tipo de trading se puede adaptar a estas técnicas y estas estrategias. Vamos a seguir, que acabamos de recibir un beneficio. Lo que vamos a hacer es poner la nueva cantidad y seguir, porque esto se llama una técnica de porcentaje compuesto que ayuda a que crezca el balance de manera exponente. Vamos a seguir. Vale, tenemos aquí un nivel de resistencia y de ahí trabajamos. Pues sabemos que está chocando normalmente el precio con el nivel de resistencia, resiste y empuja el precio que baja un poco. A veces está, está bajando bastante. En este caso, que tenemos la tendencia alcista, solamente sería seguro que para una corrección o un pullback, que refiere a esto, a la situación así. Y nada, vamos a esperar el tiempo que queda, que son medio minuto, y seguimos. Y ahí estamos, pues el siguiente beneficio hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, vamos a utilizar el beneficio entero para la siguiente opción. Así, vale, no, eso ya está. Y vamos a la siguiente opción. Vale, aquí, perfecto. Vamos a utilizar el beneficio entero, 92, y seguimos con la opción. En este caso yo haría opción de abajo, pero vamos a averiguar que no hay nada que nos va a parar. Vale, hay un nivel de soporte. Lo que veo es que hay un soporte más fuerte más abajo. Entonces, vale, fue creo que decisión correcta. ¿Ves cómo está bajando ahora? Pues también tenemos que intentar no perder el momento. Porque, como habéis visto, he visto que hay un nivel antes, pero yo veía que hay otro nivel que es más fuerte. Pues seguramente vamos a ir allá, a este nivel. Y bueno, directamente he hecho la opción abajo y vemos el movimiento abajo. Vamos a esperar que no vuelva a subir, porque justo está trabajando desde el nivel que acabo de decir, más abajo, un nivel de soporte. Vale, este. Aquí justo. Ahí, ¿veis? Estamos ya subiendo un poco. Pues nada, acabamos de decidir el beneficio aquí, entonces bien, vamos a seguir con él. ¿Y qué más? No hemos dejado ningún dibujo y vamos para la siguiente opción. Lo único que vamos a cambiar la cantidad. Esta técnica se llama porcentaje compuesto, por si no la conocéis, es esto. Se puede utilizar igual en cualquier tipo de trading. O invirtiendo, por ejemplo,
compráis algunas acciones y recibís en un mes, recibís los dividendos, y estos dividendos lo reinvertimos en comprar más acciones. Y esto es como una bola de nieve. Lo que hace es que la siguiente vez, cuando tenéis dividendos, pues recibís el porcentaje más, porque la cantidad va a ser más alta. Aquí lo estoy automáticamente haciendo un poco. Entramos en la opción de abajo, pues había un nivel de resistencia y pues trabajamos con él. Como he comentado que una vez compráis más, reinvertimos ese dinero, pues la cantidad es más grande y el porcentaje, obviamente, de dividendos es más alto. Así va, como una bola de nieve. Nada, vamos a ver que tenemos medio minuto, esperamos esto y seguimos. Bueno, aquí tenemos el siguiente beneficio. Pues lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a reinvertirlo y ver qué pasa, a cuánto podemos llegar hoy. Vamos a hacerlo. Limpiamos, bueno, vamos a meter, antes de que se me olvida, muchas veces se me olvida. Entonces esto lo que hace es posponer el crecimiento. Vale, aquí la verdad es que esto no está mal. Vamos a entrar en la opción call. En este caso nos permite este atravieso del precio de la mitad del canal Keltner. Entonces tiene potencial. Vamos a ver si es correcto. Y pues si es así, vamos a seguir. Vale. Ahí estamos, chicos. Y pues tenemos una más opción hasta el objetivo de hoy. El objetivo diario. Vale, pues aquí veo que está ya terminando una tendencia. Bueno, tendencia. Globalmente hay una tendencia bajista. Pero este pequeño impulso ahí que ya está terminando. Entonces, eso lo podemos observar por la longitud de las velas. Van desde unas velas largas a más cortitas, más cortitas, más cortitas. Vemos cómo está cambiando la dirección. Entonces, ahí he entrado en una opción abajo. Vamos a ver si es correcto y vamos a seguir. Pues aquí no, tenemos mucha suerte aquí, porque la verdad es que no. Yo pensaba que lo vamos a perder, pero bueno, es algo que a veces pasa y lo tenemos que aceptarlo. Es parte del trabajo, vamos. Bueno, vamos a terminar aquí porque hemos llegado al objetivo diario, chicos, y como siempre, agradezco mucho si dejáis un comentario con sugerencias, preguntas. Hazme saber si te gusta el contenido y suscribir, dejar un comentario, un me gusta, esto todo ayuda y nos motiva a crear estos vídeos. Nos vemos la próxima vez, todo lo mejor. Chao.